Bueno, pues esta sintonía nos avisa que está con nosotros el amigo Isidro Cedrés, Ajul Añate. Ajul, miércoles hoy, que acostumbrado a estar los Marte. martes, se siente uno como desplazado esta semana. Sí. Pero bueno, las festividades son lo que son y por lo tanto uno hay que Bueno, entenderlo. si lo miramos desde el punto de vista del mundo clásico, pues de Marte a Mercurio. Si lo vemos Sí, desde el punto de vista de anglosajón, tú sabes, son dos dioses, el Tuesday y el Wednesday. En cualquier caso, estamos hablando de dos días, pero en realidad una misma maña, ¿no? Desde ese punto de vista. ¿Cómo estamos antes que nada? no, estamos bien, ocupaditos y haciendo cosas. Bueno, pues nosotros de igual manera hemos tenido pues un fin de semana largo, bastante nutrido en cuanto a cuestiones. Hemos salido fuera, de hecho incluso he tenido la suerte, la fortuna de contar con mi hijo Romén como cameraman, que ya le va gustando y viene conmigo. Hemos estado en infinidad de sitios que lo verán toda nuestra audiencia. Lo digo lo verán porque no solamente es oral, así que es de radio, de audio, sino también hemos grabado imágenes muy buenas y bueno, se siente uno realizado, ¿no? Y de eso precisamente hoy quería hablar con Isidro Cedrés. Estos días hemos hablado con Isidro incluso de la necesidad de que los canarios logremos concentrar ese amor hacia lo propio, hacia nuestra cultura popular, para poder después afianzar todas aquellas cuestiones que están pendientes y que lamentablemente nos tienen atenazados, como es la libertad, la economía, tantas cuestiones que hay por medio y que nos posponen como pueblo, bueno, en África, pero europeo, en la escalafón, y sobre todo que nos deja a nosotros muy alejados de otras cuestiones y de otros sitios, ¿no? Dentro del concepto de educación al canario, o sea, no hablamos de la educación que sinceramente me gustaría, de la que estamos recibiendo. Sí. Somos europeos, estamos entre dos mundos, el otro es América, Uh-huh. pero constantemente en las consignas que nos dan siempre le estamos dando la espalda al único y verdadero continente al que pertenecemos, tanto histórica, genética, como culturalmente, que es África. Eso, hay una especie de complejo que han ido creando en nosotros, el ser africano es ser inferior, y funciona, funciona de maravilla. Sí. Hay que ver la cantidad de Halloweens que hemos tenido en Sí. el aire este par de días, ignorando totalmente pues lo que, aunque yo creo que también es culpa de padres y abuelos, Sí, o sí. de la educación que no Mira, recibieron, el no haber vale. transmitido a sus hijos y a sus nietos pues aquello que ya desconocen, porque lo Sí. desconocen Pues mira, totalmente. mira, mira lo que yo describías. Y rápidamente te digo, ya no se trata de si en el colegio deben hacer que ese tipo de conocimientos sean parte de su educación, que también debería ser así, sino de que los adultos no debemos ser tan permisivos ante ese desinterés y apatía de los jóvenes por lo cercano, lo que ha formado y forma parte a duras penas de nuestros más emotivos sentimientos que como pueblo se vierten en nuestra sociedad, dando esencia a nuestra idiosincrasia canaria e hispana. Sé que a Ah, muchos podré molestar, pero estoy absolutamente seguro que gran parte de culpa de ese desarraigo la tenemos nosotros mismos con nuestra pasividad y exceso de mimos, dejando que su desinterés sea la tónica habitual, algo que ya está tan extendido que a nadie le extraña la frialdad con la que se viven todas estas celebraciones que marcan las estaciones, las faenas agrícolas, celebraciones cívico-religiosas, las vacaciones, las reuniones familiares, etcétera, etcétera. Es decir, si le soy sincero, después de estos más de 31 años dándole a la caterva, que dirían los más fervientes detractores, a las mañas más nuestras, que dirían los que piensan en positivo como yo, no dejo de reconocer que cuando uno trata temas de esta índole, cuando hablamos de nuestros mayores, sobre las más variopintas tradiciones, cuando cogemos el micrófono y la cámara en ristre y nos sumergimos en la realidad agónica, destaco, agónica, de nuestros artesanos, de nuestro folclore ancestral, de nuestra etnografía, avalada en el mundo entero, de nuestra historia guanche, de nuestro rico patrimonio material y natural. Hay veces, te lo digo de corazón, hay veces
que te desilusionas con la gente, porque son muchos, cientos e incluso miles que te ven y te dicen, ah, qué bien, y miran para otro lado. Y la verdad es que es una dura batalla que tiene esos sinsabores, Isidro, pero hay que poner la rodilla en tierra, pero para ponerse otra vez en pie, ¿eh? Una sociedad que tiene a la clase obrera trabajando un montón de horas, que además la jubilación no se la da a los 65, sino que la prorroga otro par de años, la verdad se lo está poniendo bastante difícil a esos padres entrar en el papel de la educación de sus hijos, y Sí, están legándole absolutamente todo al profesorado de los colegios. Yo siempre he sido de la opinión de que como padres somos los educadores de nuestros hijos, pero como tenemos que trabajar, la mayoría, hay quien no lo hace, ¿eh? Hay quien sí. ya nace con una panadería bajo el brazo y una fortuna y un título, pero la mayoría no tenemos todo el tiempo que nos gustaría dedicarle o que debemos dedicarle a esa educación de nuestros hijos, y por lo tanto contamos con el profesorado, pero al mismo tiempo colaboramos con ellos porque, bueno, en casa los deberes de los críos siempre han estado bajo vigilancia, siempre han estado con colaboración. Rosy ha tenido un papel importantísimo como madre por sus horarios de trabajo también, pero bueno, por otro lado, en lo que respecta a antropología, arqueología y historias de esta tierra, yo he hecho el papel que debería, que es lo mismo que estás haciendo tú. Tienes un hijo que va contigo con la cámara, con el micrófono, va de evento en evento y está simplemente empapándose de lo que carece absolutamente el resto de la mayoría de la juventud de esta tierra, Isidro. Bueno, y quizás a lo mejor se ve uno, a ver, el otro día estaba por aquí estuvo un gurú, Luca Gambini, que vino con el grupo Sí. de Arautapala de yoga, y una de las cosas, la charla que dio, que yo fui a grabarla además, en la charla decía, ¿cuáles son tus miedos, no? Cuéntanos tus miedos, ¿no? Y yo sinceramente que uno de los miedos que tengo, Isidro, es el no llegar, el no tener la posibilidad. A mí una persona que se va, un artesano que no puedo grabar, una persona que no me habla, porque no quieren, una vez no quieren, oiga. Es decir, ese es uno de los miedos que tengo, es decir, Se el no poder entristecen y dar se lo más cierran. de mí para que eso se preserve, ¿no? Sí, Por eso se lo de los discos frustra. duros y tal, más que... Se frustran, se entristecen y se cierran en sí mismos, puesto que están tirando la toalla. Se han dado cuenta de que con ellos se va lo que hacen y que no queda, y no se han dado cuenta de que el documento que pueden dejar atrás hablando con gente como tú puede salvar de alguna manera un bache generacional en la historia, puesto que lo que queda grabado es un archivo recuperable. Sí. Pero bueno, es la mentalidad. Bueno, hay temas que Y tenemos que tratar, algunos de ellos que tú decías, incluso yo te lo recordaba, hoy aparece en el diario de Avisos, creo que era así, donde hablaban acerca de cómo, según un estudio genético que se ha realizado, nos dicen que los canarios, desde ese punto de sí, vista, somos un pueblo muy especial, somos un caso aparte, es decir, somos desde el punto de vista genético un elemento a estudiar aparte porque suponemos una diferencia notoria que se ve claramente entre lo que es en sí Europa, España, Portugal, Europa, que son las dos las aportaciones, pero sobre todo también en cuanto a África y América, ¿no? Y el porcentaje canario, que es lo que me llamó la atención, es bastante alto, ¿eh? El canario me refiero obviamente a los guanches. sí. Bueno, para empezar, nuestro origen es africano Sí. y nos une perfectamente con la cultura, la sociedad, el pueblo masigio. Lo que sí está claro es que tenemos esa diferenciación, no, el lenguaje técnico y oficial no lo manejo perfectamente en este momento, pero el aislamiento, digamos, de nuestra población insularizada le ha dado una característica que África no tiene y que no tiene en ninguna otra parte del planeta. O sea, nos define como isleños absolutos, ¿no? Y los porcentajes, por lo menos los que yo recuerdo haber leído de la mano de Francisco García Talavera, eran del 32 al 38, algo por ciento de la población,
pero creo que tú tienes otras cifras ahí con las que me parece que no voy a estar totalmente de acuerdo. Sí, bueno, el hecho que creo yo que el donde está el error no es en decir España, sino en decir hispano, en el sentido, hispano-portugués, vamos a decirlo así, porque la aportación. Península Ibérica, Claro, porque es yo que lo defino de esa manera. la aportación portuguesa también es notoria. Aquí en este norte de Tenerife, sin lugar a dudas, de hecho incluso estuvimos en San Juan de la Rambla estos días, estuvo por aquí Martín hablando de los santitos, hicimos ese reportaje como te dije, y ahí se habló mucho de la importancia que tiene en todo lo que son las faenas agrícolas del vino, de la caña de azúcar, de la cantería, de un montón de las artes de pesca, lo que es en sí el mundo luso, ¿no? Portugués. El diario de Aviso nos dice que sí, que tenemos un alto porcentaje de canariedad, pero que el mayor porcentaje de ADN es español. Sí, eso es lo que dice. Bueno, vale, pues los españoles obviamente conquistaron las Islas Canarias, eso está clarísimo. Y los españoles han estado en la clase superior, los que mandan, los que repartieron las tierras, los que repartieron las aguas y los que se mantienen perfectamente aislados de la población baja, de la población local, de la población que fue en su época incluida, incluso utilizada como esclavos y más tarde pues con una especie, bueno, que la esclavitud desapareció de toda Europa y aquí en Canarias continuó otros casi 20 años antes de que se aboliera como tal y luego se pasó a otro sistema que aunque no se llama esclavitud lo sigue siendo. Que a lo que vamos, en La Palma y en algunas zonas de Tenerife, el porcentaje más alto de ADN mitocondrial no canario es de origen portugués. Sí. El portugués vino a trabajar para los españoles y el portugués cruzó su sangre con los canarios mucho más que los españoles, que se mantuvieron dentro de un linaje alto y por lo tanto menos repartido. Que sí, que si la niña de fulanito Mengano estaba muy guapa y muy bonita, el derecho de pernada y el abuso del señor también dejó por ahí alguna gota española, pero eso no es ADN mitocondrial, puesto que el varón no hace herencia de mitocondrias, es la mujer. Sí. Y por lo tanto, si lo miramos en este aspecto, no sé qué decirte, pero Francisco García Talavera y los primeros estudios no estamos de acuerdo con esa especie de inyección de hispanidad que nos quieren dar de repente en nuestra sangre, porque es incorrecta. Simplemente es incorrecto. Si lo miramos bien, nos damos cuenta que los porcentajes no están de forma adecuada. Ahora, si cogemos eso y al mismo tiempo nos ponen la banderita, nos hacen cantar ciertas canciones, nos españolizan más que nunca y ese es el miedo que yo tengo de que no tenemos derecho a mantener nuestra canariedad porque políticamente no están de acuerdo con nosotros. Y volvemos otra vez al profesor universitario al que recomendábamos su libro. Sí. Pone, a algunos les encanta hablar en nombre de Canarias, como si el archipiélago fuera una entidad monolítica y ellos fueran sus únicos portavoces. Pero la realidad es mucho más compleja, pues estas islas, como tantos otros lugares, está atravesada por múltiples intereses de clase, olvidos históricos, poderes inquietantes y posibilidades de cambio nunca conquistadas. A muchas de estas cuestiones dedica su ensayo En nombre de Canarias, publicado por el TEA, el sociólogo Roberto Gil Hernández, profesor de la Universidad de La Laguna. Ese hombre nos da un repaso maravilloso del por qué están las cosas como están y de qué manera han ido viniendo, y esto que acabamos de leer del diario de Aviso es simplemente otro toque más dentro de esa idea de que esta gente hay que conquistarla, porque la conquista de Canarias está haciendo ahora, ¿eh? Lo que hubo anteriormente fue una dominación por lo militar y esto y lo otro, pero lo que es la conquista, lo que es el robo total de la identidad, de la cultura traída del pasado, está tomando lugar ahora. Te vas a un colegio y te encuentras con que te preparan toda la festividad y las ropas para un Halloween, y sin embargo no hay nadie, absolutamente nadie, que te hable pues de los difuntos, de lo que significaban, de cómo se han celebrado, de la cultura aborigen, de las momias, en fin.
Eso como si no tuviera nada que ver con nosotros. Y somos el único pueblo de este mundo que se ha desarraigado totalmente. Ahí tienes Hawái, que querían ponerle un super gran observatorio en una zona que consideran los hawaianos lugar sagrado para sus antepasados. Le dieron 2 bofetadas con unas grandes reuniones y una negativa, y sin embargo aquí en Canarias de repente nuestras autoridades se lanzaron como fieras y ese gran observatorio se viene para La Palma, al Roque de los Muchachos, lugar sagrado de donde han ido desapareciendo una tras otra las piedras que fueron grabadas por aquellos jóvenes jaguaritas que subían a pasar arriba un tiempo en soledad en las cumbres aquellas en su ritual para hacerse un hombre. Lo que es sagrado e importante en algunas culturas lo es mucho y en la nuestra simplemente desapareció. Pero volvemos a lo mismo. Si se nos enseña, lo defendemos. Si no se nos enseña, lo desconocemos y por lo tanto no hay nada que defender, Isidro. Bueno, yo estoy leyendo porque buscando yo el artículo de lo de la genética, me acabo de tropezar con otra perla que no te digo nada, que concretamente el título es, a ver, el origen de la bandera de Canarias que todo canario y no canario tiene que conocer. Y curiosamente, porque mira, te aparece en Canarias en Red y cuando lo lees dices tú, pero bueno, vamos a ver, ¿de qué me están hablando? Es decir, es que están dicen una serie de cuestiones que yo obviamente no estoy de acuerdo. Hombre, sí, lo de los temas de la Ley Orgánica 10/1982 del 10 de agosto sobre el Estatuto de Autonomía de Canarias, es decir, lo que está escrito en la ley y que es cierto, está ahí, pero después te dice, por un lado la versión sin escudo que corresponde con la descripción dada en el Estatuto de Autonomía y por otro lado la versión que incluye el escudo de Canarias en el centro de la bandera y tal, te dice todo, ¿no? Las banderas de Santa Cruz, de Tenerife, blanco y azul, la de Las Palmas, azul y amarillo, siendo el orden de los colores según la disposición geográfica de ambas, es decir, el blanco a la izquierda que se... Vale, bien, todo eso. Origen de la bandera de Canarias. La bandera de Canarias ha tenido distintas representaciones a lo largo de la historia. Al principio esta bandera era el estandarte real de las Islas Canarias, o también conocida como bandera general, registrada en 1561, tenía los colores blanco, azul y amarillo con una cruz colorada, como la actual. La siguiente bandera en representar a esta comunidad fue la bandera de la provincia marítima de Canarias, que actualmente se relaciona con Tenerife, que es una bandera con un fondo azul y que tenía en su interior la cruz de San Andrés. Más tarde Canarias tuvo lo que conocemos como la bandera del Ateneo, que fue creada en 1927 por el Partido Nacionalista Canario, aunque nunca ha sido oficial dentro del territorio. A lo largo de estos años se crean otras banderas que finalmente terminan con la aprobación en 1982. Esa era azul con 7 estrellas en la posición de las islas. Estrellas blancas, sí. El 82 de la bandera que conocemos actualmente con la bandera canaria. Por otro lado, no hay que confundir la bandera oficial de las Islas Canarias con la bandera tricolor canaria, la que tiene 7 estrellas verdes, que es como se denomina en Canarias España a la bandera. Canarias, paréntesis, España, cierra paréntesis. Me hace mucha gracia eso, ¿no? Hombre, ¿cómo se denomina en Canarias? Y te ponen España, es decir, para no a la bandera propuesta en el 64 por el Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, y no dice nada de los perros, no dice nada del porqué de los perros. La bandera que de hecho usa gran parte de la población sin ideologías políticas, claro, sin ningún sentimiento de independentismo, pero que la usa para quejarse, mira, por lo de Adeje, por lo de las torres de Vilaflor. Aquí dice que solamente es la bandera que reivindicamos cuando queremos protestar de algo. Aquí solamente dice que son los grupos nacionalistas e independentistas que No, para nada. No, para nada. Tú la ves en un partido de fútbol, la ves en una fiesta, la ves en todos sitios, hombre. Tú sabes que estuvieron haciendo durante una época una especie de control, vigilancia en los coches de los que tienen la banderita canaria con las 7 estrellas. Sí. Sí, hay un archivo. Al final lo dejaron pasar de lado porque se dieron cuenta de que es más común, no identifica a XX. Y había un Mercedes precioso en La Salle con la banderita detrás, lo cogieron, empezaron a mirarlo, resulta que era la esposa de un comandante de la Policía Nacional. A la mujer le gustaba la banderita y se la puso. ¿Y cuál es el problema? El problema es el siguiente, tenemos 2 perros en la bandera de Canarias, y ni siquiera son perros canarios.
es el alano. El alano es el perro de guerra español que se trajo a Canarias, que se llevó a América, y no tiene nada que ver con el bardino majorero, no tiene nada que ver... Bueno, el bardino majorero y el alano terminaron cruzándose, creando parte de lo que hoy en día conocemos como presa canario, pero no es ni siquiera de los varios perros que hay, como es el lobito herreño, como es el garafiano, como es el podenco, como es el cancha pequeño, que es el ratonero. Sí. Tenemos 2 perros con collar, por cierto, que son 2 perros españoles en la bandera canaria. Y eso es algo que este pueblo desconoce bastante también. Bueno, este pueblo desconoce, creo que hasta el lugar exacto donde estamos, porque creo que hay canarios que se piensan que estamos en un recuadro al sur de Baleares, ¿sabes? Pues mira, ahí ya encontré esa noticia que dijimos que sale en el diario Avisos hoy, la pueden ver en el diario Avisos, pero atención, estaba buscando yo esta, que tampoco es de hace muy poco. El ADN de la población canaria conserva hasta un 56% del patrimonio genético guanche, aborigen. Nos fuimos para La Gomera, claro, mi hermano. El ADN de la población canaria conserva hasta ese 56%, siendo autóctona en 3 islas, La Gomera, Lanzarote y Fuerteventura. Estudios genéticos más importantes realizados hasta la fecha sobre los pueblos que habitaban Canarias antes de la llegada de los europeos. Aquí dice conquista, yo digo llegada de los europeos, confirma el origen bereber, excluye la hipótesis de los antepasados fenicios y revela que el ADN no se ha perdido, salvo en el caso de los bimbaches, los antiguos habitantes de El Hierro, según dice este dato. Los investigadores liderados por la experta en genética de pueblos antiguos Rosa Freger de la Universidad de Stanford, California, en Estados Unidos y también de La Laguna, han logrado reconstruir el genoma del ADN mitocondrial DNA MIT, la herencia genética que se hereda solo de la madre. Como tú decías antes, 48 canarios aborígenes de 25 sitios arqueológicos en todas las islas del archipiélago. Estos restos abarcan un periodo de unos 1500 años. Lanzarote, Fuerteventura fue enriquecida allá, las famosas cabalgatas. ¿Te acuerdas del último programa que hicimos? Sí. Que fue cuando en 1527 el hijo que envenenó a su padre toma los mandos de gobernador de Tenerife, que es Pedro... Después vamos a hablar de eso seguramente con Pablo de Luca, que iba a hablar de Añaza y de La Laguna. Pedro González de Lugo. Sí. Que organiza aquellas cabalgatas, de la forma que el canario tenía que demostrar su amor a la religión católica y a la hispanidad, apuntándose para esas cabalgatas que eran simplemente para capturar esclavos en el norte de África. Muchos se trajeron a las islas, de hecho fueron los primeros camelleros que hubo en Lanzarote y Fuerteventura, porque era gente que conocía perfectamente ese animal. Andas por la isla de Lanzarote, es donde más los ves. Hay un personaje un poco más moreno que el resto, no excesivamente alto, delgadito, muy ágil en sus movimientos, con una mirada muy tal. Es de la isla, y ese pertenece a esa población que traímos a la fuerza, que por cierto... en la erupción volcánica de Timanfaya había una población, Uga, que estaba exclusivamente destinada para ellos. Ni la política ni la religión les permitía unirse con el resto de la población. Ese pueblo fue destruido por la lava, pero fue creado un poco más allá de nuevo, y lo de que el ser humano se pueda o no se pueda mezclar, no hay ley en este mundo que lo prohíba, ¿sabes? Porque se consigue. Y se han unido y ha sido un refuerzo del ADN mitocondrial norteafricano, sin ese geotipo que tenemos en exclusiva. El resto de descendientes que llevamos aquí 2000 y pico años o más en las Islas Canarias, pero que llegaron más tarde. De hecho, estaba estudiando lo del apellido Cedrés, gracias a Espinel, el juego del Cedrés, que es uno de los juegos así tipo dama canaria más antiguos, y se llegó a una conclusión de que aparentemente no empieza con las primeras oleadas de aborígenes, sino que llega de mano de esos esclavos en torno al siglo XVI. Bueno, pues son las cuestiones que estamos tratando en el día de hoy con respecto a nuestra tierra. Hay muchas más cuestiones, lógicamente, pero el tiempo avanza, nos queda más que 6 minutitos y quiero aprovechar para que tú te explayes lo que quieras. Vale, pues venga, el jueves estuve en
en la Casa de los Sabandeños, fue la presentación del librito Raíces de Pedro. Sí. Le dije que eras un hombre muy liado y muy ocupado y que sentías mucho pues perderte aquello. Cierto. Uh-huh. Entre las anécdotas a contar fue que cuando me tocó a mí, pues yo hice, habíamos 3 prologuistas en el libro. La gracia es que el prólogo más corto, menos extenso, era el mío. Y bueno, a pesar de que había mucha gente ahí dentro que no me conocía, los que sí me conocieron largaron la risita cuando dije, intentaré ser breve. Porque como yo me enrollo como las persianas, pues fui lo bastante breve que creo que fueron 23 minutos, ¿sabes? Y bueno, hablamos de Pedro, hablamos de sus libros y demás, hablamos de que Raíces no es la continuidad absoluta de Tierra, pero que el personaje del que hablamos en este caso es Benito. Benito es el hijo de Juan el Juanche, que era el protagonista del anterior, y que el capítulo que era de leyendas e historias guanches en tierra, en este caso son historias, no son leyendas, pero que tienen que ver con acontecimientos ocurridos en las Islas Canarias entre la sociedad aborigen y la nueva sociedad que manda y distribuye. En este caso mi favorito es la Fuente Seca, Gran Canaria, reparto de agua, caciques con propiedad de agua y prohibición a los locales de utilizarla, y está muy bien. Pero saltando a la parte esa de Canarias, me voy al más corto. Sí. Se titula La Verdad y es Benito el protagonista, el hijo de Juan el Juanche. Apenas es cortito y me gustaría leértelo. Venga. Socarrón de campo y con la cultura o la falta de cultura que obviamente los que somos maguitos del campo tenemos. Llevaba toda la vida con ella y la seguía queriendo, a su manera, pero la quería como el primer día. Ahora estaba preocupado porque María había entrado en una edad en la que le cambiaba el humor y parecía más atravesada que nunca. Quizás era culpa de esa gordura que ella decía que no podía controlar. Benito recordaba que entre sus padres había algunos desencuentros y que, por último, era raro que los cogiera juntos. Desde pequeño su madre le decía que su familia venía de Adán y Eva. En la clase de religión lo confirmaban. Sin embargo, su padre decía que venían del mono. Benito dejó los estudios antes de poder confirmar cualquier cosa, pero lo del mono también lo compartía mucha gente y tampoco era de extrañar. Antiguamente se tenían muchos hijos y en realidad los rasgos de su padre que él había sacado daban la sensación de que don Juan no mentía. A su padre la sinceridad le creó muchos problemas. Su único hermano le quitó el habla desde joven y renegó de él, todo por la manía del viejo de decir la verdad. Le contó que su hermano una vez le confesó que no hizo el amor con su mujer hasta después de casado. Y su padre, tan sincero e inocente como siempre, le dijo que él sí, pero es que no sabía que te ibas a casar con ella. Al parecer fue por eso por lo que su tío marcó distancia y se apartó de la parte de la familia que le toca a Benito, pero al Juanche su padre le inculcó que había que ir con la verdad siempre por delante. En realidad esa premisa no era la política que llevaba ahora a cabo con María. Él intentaba ayudar, pero no creía que contárselo todo fuera bueno. Por eso había vaciado por el fregadero aquel bote de champú nuevo y lo había rellenado con jabón de fregar la loza. En el bote de champú decía, da más cuerpo y volumen. Y en el de jabón, acaba con toda la grasa rápidamente. A ver si María bajaba unos kilitos y entonces se lo explicaba. Pedro. Qué bueno, Pedro, sí, el estilo de Pedro, no hay duda. Pedro. El sarcasmo, el cinismo, la sacarronería. Mejor el jabón lagarto, no hay duda. Pues hay un par de ellos. Tendremos, de hecho, estamos intentando ensayar, Rosy y yo, una especie de trabajo porque aparece María, su mujer, y él, y a ver cómo lo hacemos para hacerlo entre los dos. Bueno. Y el de Juan, el de la moto de Juan también es una perla. Vayan haciéndolo. Yo todavía sigo con el último, el de tierra, sigo yo creando algunos y demás y poniéndolo ahí. Muy bien. Pues Isidro, se nos ha terminado el tiempo. Agradecerte como siempre la deferencia y bueno, a ver si... No, agradecerte a ti la llamada. Yo sabía que ayer era festivo y que la radio estaba cerrada y daba por descontado de que esta semana... Sin embargo, estaba bueno, pues trabajando, era trabajo, pero bueno, con la familia y todo, estábamos en San Juan de la Rambla haciendo ese reportaje con los santitos, que lo van a ver mañana.
Hasta mi compañero de trabajo, íntimo amigo Paco Cruz, ayer me llamó para confirmar de que no habíamos grabado el programa y le dije que no, que esta semana le voy a dar la sorpresa, le voy a dar una llamadita, decirle que esté pendiente esta tarde. Sí. Porque sí estamos en antena. Muy bien, pues un abrazo, amigos, seguimos en contacto. Igualmente, un abrazo a la familia toda. Igualmente también.